Bueno, hemos venido hablando sobre la visita del presidente López Obrador a Washington al presidente Donald Trump próximo miércoles y le agradezco mucho para ampliar un poco el conocimiento y la discusión de este tema que me acompañen por la línea telefónica nuestro buen amigo y viejo conocido de este programa, Larry Rubin, el representante en México del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Larry? Muy bien, Pascal, muchas gracias, muy buenos días. Y darle la bienvenida también a este programa a Grisha Rader, quien es representante del Partido Demócrata en México. Grisha, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo, tu audiencia. Muy buenos días. Larry, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Bueno, Rich. pues además estamos en temporada electoral en Estados Unidos. Formalmente la campaña comenzará con las nominaciones de los respectivos candidatos presidenciales. Ya sabemos que Donald Trump será el candidato republicano y Joe Biden el candidato demócrata, pero falta todavía el proceso formal de nominación. Pero podemos decir que ya estamos en medio de esta contienda electoral y comienzo con esto. ¿Es oportuno que el presidente de México se reúna con el presidente de Estados Unidos en el contexto de la contienda electoral en puerta en los Estados Unidos? Comienzo contigo, Grisha Rader, por favor. Muy bien, pues es oportuno. Mira, la pregunta es si esto de alguna manera le va a proveer al presidente actual de Estados Unidos, a Trump, algún tipo de espaldarazo. La realidad es que la única manera en que pudiera apoyar la campaña de Trump es permitiéndole una plataforma en donde nuevamente pueda denigrar o mostrar mano dura hacia México. Realmente es un presidente que sigue hablando de construir un muro, de que sigue refiriéndose a mexicanos como delincuentes, violadores y asesinos, y que de alguna forma atentó contra la soberanía nacional de México, obligando al país hasta cierto punto a usar la Guardia Nacional en la frontera sur. Entonces, el que vaya un presidente mexicano allá no le va a ayudar fuera de la gente de su base, y la gente de su base solamente le interesa que él siga utilizando este tipo de actitud hacia México. Así que es cuestionable si de alguna forma le va a ayudar a él en su campaña o no, salvo que tome una actitud de este tipo con México nuevamente. Oye, hace rato me decía el representante Henry Cuellar que el Partido Demócrata pues se sentiría ofendido si el presidente López Obrador no se reúne con el liderazgo, en particular con Nancy Pelosi, en el contexto de esta visita. Grisha, ¿qué piensas? Pues es posible, si realmente la visita fuera neutra y de alguna forma él quisiera mostrar imparcialidad hacia los partidos en Estados Unidos, lo correcto sería en efecto que se reuniera con el liderazgo del Partido Demócrata. Sin embargo, también eso lo pondría en una situación un tanto preocupante si Trump se elige, que en este momento, si me preguntas a mí, todavía parece una opción bastante viable, y pues si él se reuniera con el partido opuesto, con los demócratas, y Trump se reelige, pues seguramente pondría en una situación debilitada al Estado mexicano. Larry, misma pregunta para ti. ¿Es oportuno que el presidente López Obrador vaya en este contexto de campaña electoral? Mira, Pascal, yo creo que definitivamente sí. El TEMEC, ¿no? Que es un acuerdo verdaderamente histórico para Estados Unidos y México, al igual que Canadá, pues requiere que se sienten tan siquiera los dos mandatarios, si es que no va a estar el primer ministro Trudeau, platiquen y se alineen sobre tantos temas comerciales que existen. Y creo que es una excelente oportunidad para que el presidente López Obrador deje claro que quiere darle certidumbre a la iniciativa privada y a la inversión extranjera. Es una gran oportunidad para México y más en el inicio del TEMEC, que puede proveerle al Estado mexicano de grandes oportunidades y millones de empleos. ¿Corre riesgos políticos, desde luego, el presidente López Obrador al ir a Washington, Grisha? Mira, realmente no podemos opinar sobre la política exterior y las actividades específicas del jefe de Estado mexicano. Lo que sí te puedo decir es que estamos hablando de un presidente en Estados Unidos que cuando tiene la oportunidad de usar algo a su favor, inmediatamente cambia de opinión. Es un presidente homófobo, racista y xenófobo, claramente opina pues de los pueblos latinoamericanos que son lugares despreciables y que realmente no aportan nada más que pues problemas para Estados Unidos, como claramente lo ha dicho. Entonces, el pensar que de alguna manera a largo plazo, incluso corto plazo, después de la visita, esto le va a traer algún beneficio al jefe de Estado mexicano, pues sin duda es algo muy cuestionable. Obviamente no me atrevo a predecir el futuro, pero si extrapolamos de la actitud típica del presidente Trump hacia líderes de otros países, salvo excepciones, como fue el presidente de Polonia, que es de extrema derecha, pues generalmente su actitud es posible que se torne negativa y que utilice esta visita para alguna forma, insisto, denigrar
o hacer de menos al Estado mexicano. ¿Algún riesgo político para López Obrador, Larry? No, realmente no. Yo creo que, como hemos visto, la comunicación del presidente Trump en todo momento con el presidente mexicano ha sido de respeto, de querer trabajar con México. El TEMEC es el gran ejemplo de ello. Y creo que esto va a proveer a México de grandes oportunidades y sin duda una gran oportunidad para que México pues se vuelva a poner en el radar de la inversión extranjera y yo le veo más el lado positivo de esta visita del 8 y el 9 de julio, que no le veo ningún asunto que sea contrario, Pascal. Esta visita ha sido comparada con la que realizó Donald Trump a Los Pinos cuando era todavía candidato a la presidencia en agosto de 2016. ¿Son comparables estas dos cosas, Grisha? Honestamente no me parece que sean comparables. La visita de Trump a México en su momento pues fue realmente en torno a querer establecer una relación con quien claramente el gobierno mexicano en su momento consideraba iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, que la apuesta de alguna manera le salió bien en su momento, y esta visita es en torno a un tratado de libre comercio o la renegociación del tratado que ya teníamos, y realmente, a diferencia de lo que dice Larry, que de alguna forma tienen que afinar detalles, los detalles ya están afinados. Realmente esto es un show político, y la pregunta aquí es cuáles son las intenciones macabras del lado de Estados Unidos, y qué beneficio pretende obtener de esto el gobierno mexicano al ir esto. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ayer publicó un video de 5 minutos en su Twitter, justamente hablando de su opinión y sus preocupaciones en cuanto a esta visita, apuntando incluso que el presidente López Obrador había sido citado por parte del gobierno americano a esta visita, lo cual, hasta cierto punto, si llega a ser cierto, pues es un tanto preocupante. Larry, ¿hay comparación con aquella visita de Trump a Los Pinos? No, muy distinto, ¿no? Para empezar, pues no había un TEMEC, no había esa relación tan profunda como existe hoy con la administración del presidente Trump. Y más allá de la persona, ¿no? Estamos hablando que es el mandatario de todos y todas los norteamericanos, estadounidenses. Entonces, lo que está sucediendo aquí es una visita en donde el mandatario de México está sentando con el mandatario de Estados Unidos, ¿no? Y nos puede gustar o no el mandatario de uno u otro país, pero la realidad es que ambas naciones tienen que trabajar de la mano. Y más a raíz de los sucesos que han sucedido recientemente, las cartas que ha recibido el presidente Trump con respecto a la certidumbre de inversiones en México. Entonces yo creo que es un momento propicio para que se sienten las dos autoridades con sus equipos para resolver este tipo de temas, porque a fin de cuentas para México el comercio más importante es con Estados Unidos y para Estados Unidos es igual, México es el primer socio comercial. Bueno, ahora pasando a la contienda electoral que pues culminará con la elección del primer martes de noviembre y se sabrá si Trump se reelige o el Partido Demócrata vuelve a la Casa Blanca. ¿Cuáles son las expectativas de esta campaña que ocurrirá pues sin duda en un contexto muy difícil por el coronavirus? No sabemos todavía qué va a pasar con las convenciones. De hecho, el lugar de la convención republicana tiene uno de los rebrotes de coronavirus más severos en todo el país. ¿Cómo ven ustedes competir electoralmente en momentos de coronavirus, Grisha? Pues mira, si me hubieras preguntado hace un mes en donde las infecciones de alguna forma en Estados Unidos ya iban en bajada, pues quizás te hubiera dicho pues que sí, las convenciones tendrían lugar y todo funcionaría dentro de cierta nueva normalidad. Sin embargo, estamos hablando de que a raíz de la presión que le ha hecho el presidente Trump a gobernadores republicanos de reabrir las puertas a los negocios, ignorando completamente la salud pública, que ha resultado en que ahora Estados Unidos tiene ya más de 55,000 casos de infección diarios nuevos, pues obviamente esto pone la situación muy precaria para estas convenciones. Lo más probable es que tanto todos los eventos políticos en torno a las campañas de aquí hasta la elección de noviembre, que realmente si lo ves son 4 meses lo que tenemos, pues va a ser muy, muy difícil. Entonces, esta situación se torna más y más difícil por las cuestiones de salud y de coronavirus que tenemos en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta campaña sui generis, Larry? Pues sí, totalmente distinta a cualquier otra, ¿no? Y los dos contendientes se tienen que ajustar a esta nueva normalidad, ¿no? Definitivamente no se había visto algo así en Estados Unidos y obviamente las convenciones que tú decías, Pascal, son punto
crítico en cualquier inicio electoral de los candidatos. Entonces sí va a ser complejo. Yo creo que, como bien decía Gricha, pues venían a la baja, otra vez volvieron a subir. Entonces, pues naturalmente cambia las cosas para los dos partidos y las campañas, pues naturalmente van a tener que adaptarse a hacer campañas más digitales y llegar directamente a los hogares sin tocar puertas, como están acostumbrados en Estados Unidos, de los ciudadanos y ciudadanas, y particularmente estos swing states, que son los estados clave que generalmente ganan o pierden la elección los contendientes, ¿no? Mañana es 4 de julio y hoy Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está en Mount Rushmore, un lugar emblemático en la historia de Estados Unidos. Se espera pues una reunión en la que haya unas 7,000 personas. ¿Hace bien, hace mal en Trump en realizar los festejos de esta manera, Grisha? Pues muy mal. Los líderes políticos del país deben dar el ejemplo de cómo manejar algo que claramente en estrategia de salud pública les está saliendo muy, muy mal. Este rebrote en infecciones es gravísimo, puede afectar mucho más la economía, que de alguna forma pues beneficia al Partido Demócrata de alguna forma para las elecciones, y la economía no repunta como esperaba el presidente Trump, obviamente, pero es lamentable porque muchas personas van a perder la vida, y sin duda este tipo de eventos donde además insisten, ni siquiera él ha usado una vez un cubrebocas en público en cualquiera de sus eventos, pues es un ejemplo que sus fieles seguidores siguen al pie de la letra, lo que ha resultado justamente en este aumento de infecciones. Muy preocupante. Larry, tu opinión. Pues mira, obviamente esta ha sido decisión del presidente, están tomando todas las medidas pertinentes, será al aire libre, ¿no? Y naturalmente en una celebración histórica que es el 4 de julio para Estados Unidos. Lo que quiere marcar el presidente es que se está celebrando la independencia, la democracia, ¿no? Y pues qué mejor que hacerlo en Mount Rushmore, como tú decías, que es un sitio histórico, ¿no? Y bueno, pues las precauciones ahí están. La pandemia va a continuar, y no nada más por estos meses, ¿no? Es muy probable que el próximo año sigamos y necesitemos estar protegidos, ¿no? Pero no por ello, no podremos salir de casa, ¿no? Entonces, creo que pues se está haciendo con precaución y definitivamente marcando el 4 de julio, que es tan importante. Por último, Trump contra Biden. ¿Qué clase de contienda será esta y quién será el ganador y por qué? Grisha. Mira, yo te voy a ser bien honesto, es una contienda muy difícil para el candidato demócrata. Sin duda, algunas de las encuestas están indicando que está perdiendo terreno rápidamente el presidente Trump, pero recordemos dos cosas. Uno, en Estados Unidos, quien decide la elección finalmente es el colegio electoral, que no necesariamente tiene una correspondencia 1-1 a esas encuestas en cuanto a voto popular. Y segundo, el hecho de que esas encuestas finalmente no las contesta la base política del presidente Trump, es decir, los republicanos quienes le dieron el gane la vez pasada. Entonces, aunque las encuestas indiquen que todo va muy bien, como fue el caso con Hillary Clinton, es posible que nos veamos nuevamente una sorpresa y otra vez se realiza el presidente Trump. Así que, en general, yo en lo personal no reflejo aquí el Partido Demócrata, yo en lo personal estoy aún todavía bastante pesimista en cuanto a las posibilidades de Biden, pero obviamente pues hacemos todo lo que está en nuestras manos para ayudar a que ese no sea el caso. Larry Rubin. Pues mira, coincido con Grisha y pues estas elecciones no van a ser fáciles para ninguno de los dos candidatos, ¿no? Particularmente ante una pandemia. A lo mejor hubiera sido enero, las cifras de desempleo en récord, muy poco desempleo en Estados Unidos, la economía creciendo, pero la pandemia ha venido a cambiar todo, y particularmente en la campaña del presidente Trump. No necesariamente quiere decir que esté asustado el presidente Trump, pero creo que ha venido trabajando fuertemente para ganar estas elecciones en el nuevo normal. Y vamos a ver qué deciden estos claves estados, Pascal, porque son los que van a hacer la diferencia, ¿no? Estos 4 estados que estaremos al final, el 3 de noviembre, viendo cómo se van esos votos, pero lo que sí están muy contentos es particularmente en que previo al COVID había habido un crecimiento económico espectacular, ¿no? Y la reforma fiscal ha venido a ayudar a la mayoría de las familias americanas.
Pues les agradezco mucho a ambos, Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, y Grisha Rather, representante del Partido Demócrata. Me gustaría pues convocarlos a que una vez que ya formalmente arranque esta campaña, vengan los debates, que podamos pues tener un análisis con los dos sobre cómo va esta contienda electoral. Por supuesto, un gusto estar contigo y muchísimas gracias por la invitación. Larry, que tengas un excelente viernes también. Igualmente, Griche, gracias, Pascal. Estamos encantados en poder comunicarle a tu auditorio. Te lo agradecemos. Gracias, muy amable. Bueno, pues ahí tiene usted a los representantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata en México en vísperas de la visita del presidente López Obrador, que ocurre, como lo hemos comentado ampliamente, pues ya en las puertas o a las puertas de la contienda electoral en la que Trump busca reelegirse y los demócratas con Biden como abanderado buscarán regresar a la Casa Blanca.